Muy buenas a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de Entre Boxes, episodio número 31, episodio especial y más que especial porque probablemente no se vuelva a vivir un episodio como este, el episodio tras el título de Marc Márquez de MotoGP en Japón, un episodio que nos hace mucha ilusión grabar y nos hace muchísima ilusión comentar. Hablaremos del título de Marc, hablaremos de todas las novedades de MotoGP y hemos estado este fin de semana en el Gran Premio de Aragón de Superbikes viviéndolo desde dentro, así que no os lo perdáis porque os vamos a contar todo lo que hemos vivido. Comenzamos. Bienvenidos a otro capítulo de Entre Boxes, otra semana más de un fin de semana en el que hemos tenido muchísima acción. Hemos tenido MotoGP con ese título de Marc Márquez y también hemos estado en el Mundial de Superbike en Motorland Aragón, que probablemente nos habréis visto alguno, y os hemos preparado algunas cositas que os van a gustar y que al final os desvelaremos qué es, pero que las podéis disfrutar en YouTube. Así que ya sabéis, tenéis que estar atentos, seguirnos y vamos a repasar ya lo que es probablemente la noticia del año, si no incluso de esta década, que es Marc Márquez, 9 veces campeón del mundo, igual a Valentino Rossi, después de una lesión que le ha tenido en un infierno y que ahora toca el cielo con una demostración que va a quedar para la historia del deporte. Sí, lo que has dicho creo que es lo más importante, que creo que es algo histórico, un hito histórico en el deporte, no solo en el motor, creo que en el deporte en general. El día de ayer se vivió, yo creo, algo increíble, o sea, mucha gente que no solo el propio Marc emocionados por el título, por lo que significaba. Yo creo que ayer salió todo el verdadero sufrimiento que ha habido detrás de esa lesión. En ese vídeo que le pusieron en la celebración creo que también significó mucho y resumieron perfectamente lo que ha supuesto para Marc toda esta temporada de estos 4 años. Y ostras, creo que de verdad lo tenemos que vivir como algo histórico y aunque la gente no sea de Marc, realmente alegrarse por lo que estamos viendo, por la vuelta del mejor piloto de la historia probablemente y que la historia es muy caprichosa. O sea, al final que empate con Valentino Rossi, las dos mayores leyendas de la era moderna de MotoGP en Japón, en casa del equipo que le dio todo, con Honda volviendo al podium. Ostras, el deporte tiene unas historias a veces súper caprichosas que parecen magia, pero que son increíbles. Y ya no solo eso también, que además vuelve Honda al podio. Y Fran, tu análisis de algo que ya es que es histórico. Creo que es la palabra que define el fin de semana, ¿no? Histórico, lo que ha hecho Marc Márquez, consiguiendo este, para mí, noveno título. Yo los cuento aquí con el noveno, todo está por mi camino, no me interesa, de si 7 o 9, pero es histórico, es increíble, ¿no? Yo creo que cuando desde esa lesión que tuvo en Jerez y todo el proceso que ha pasado, que al fin y al cabo los aficionados y los espectadores en parte también lo hemos vivido, esa pequeña parte de todo lo que ha pasado, ¿no? Por el documental que se hizo de Márquez en plataformas y de tal, y además de lo que se ha ido también compartiendo por las redes sociales durante todo ese proceso, hemos sido un poco testigos de esa parte de sufrimiento que parecía, y aquí lo digo sinceramente, yo creía que la era buena de Marc había terminado desde 2010, en ese 2019 y todo después de lo que ha venido. Y me ha sorprendido mucho, ¿no? El otro día lo comentábamos también en el podcast, ¿no? De que lo leías preparando el fin de semana y que desde 2019 que no lograba ese título y cómo ha resurgido con el equipo Ducati. Sobre todo yo creo que la clave de todo eso ha sido de esa marcha del equipo Honda, con el que estaban las cosas muy complicadas y todo, y gracias a Ducati pues ha vuelto a resurgir, ¿no? Del ave Fénix, como se suele decir, y lo de este fin de semana ha sido increíble por parte de Marc, que yo creo que todo el mundo nos hemos emocionado viendo esa celebración y todo. Yo creo que a todos se nos cayeron lagrimitas, yo al menos estaba delante de la tele y se me estaba cayendo las lágrimas.
ha sido algo increíble y, por supuesto, desde aquí dar la enhorabuena a todo el entorno de Marc y, por supuesto, al propio Márquez. Y veremos si esto el año que viene sigue así, ¿no? Yo ya me pongo un poquito más de cara al próximo año, pero que todo apunta que sí, que Márquez va a seguir ahí dando la talla como siempre. A mí lo que más me impresiona de este título es toda la parte humana que no es que la esconda, sino que es que casi que nos ha dejado una lección de vida a todos los aficionados y a gente que está más allá de MotoGP. O sea, yo lo que veo que significa este título a nivel del deporte, a nivel mundial, yo creo que pocas veces lo vamos a ver. Un piloto que ha sufrido tanto, que ha dejado tantos mensajes, como has nombrado antes en el documental, que él decía, no sé hasta qué punto conviene sufrir tanto. O mensajes después de conseguirlo y decir, el fracaso no es perder, el fracaso es no intentarlo. O sea, son una serie de mensajes, una serie de significados, de acciones. A mí es que me parece que a nivel de ejemplo, yo creo que como esto pocas veces lo vamos a vivir. Muy pocas veces. Sí, y además en una era en la que mediáticamente ha cambiado mucho el deporte y realmente al final la herencia que dejan esos pilotos de la era moderna de MotoGP es difícilmente de sostener para las nuevas generaciones porque al final se forjan en otro contexto, en otras circunstancias. Yo creo que el mensaje que deja Marc porque al final en ningún momento ha dado por sentado que haya sido sencillo. No envía un mensaje de inténtalo que lo vas a conseguir. No, inténtalo, o sea, esfuérzate por intentarlo, por ponerte a prueba, por tener la sensación de que lo compruebas y de que de ti no ha quedado nada. Y saber Por, elegir. por vivir, por hacer tu vida. O sea, Sí. Ayer, de hecho, MotoGP subió, hoy no sé cuándo ha sido, un post con el gráfico de todos los resultados en MotoGP. Y era la gráfica era brutal, cómo caía en el 2019, en el 2020 y cómo subía hasta el 2025. Era literalmente la manera gráfica de representar lo que ha vivido. Ese vídeo me pareció brutal, la verdad, que ahora si queréis podemos opinar de la celebración. A mí personalmente me pareció muy elegante la celebración, es decir, muy respetuosa, poco egocéntrica, es decir, muy ligada a su trayectoria, no a solo este año. a la historia que hay detrás, más que al logro en sí, ¿no? Correcto, eso es. O sea, no centrarse en Ducati. Me pareció muy respetuosa con todo rojo, todo representando a Ducati, pero luego centrado, y el respeto también de Ducati a que en la celebración saliese Honda, se nombrase Honda, se respetase partes de ese documental de cuando abandonó Honda. La parte del vídeo, no sé, me pareció muy elegante. Realmente creo que es justo lo que él esperaba y lo que él hubiese querido. Y me gustó mucho, no sé a vosotros. Sí, yo por mi parte, como he dicho antes, la celebración me encantó, ¿no? Aquí hablábamos la semana pasada, que lo decía nuestra compañera Luchi, que quizás algo con el relacionado con el tema del brazo y todo eso que quizás puede haber sido, pero yo me lo imaginaba un poquito más por ese tipo, que iba a hacer algo como ya hemos visto algunas otras veces, pero la verdad que me sorprendió mucho el tipo de celebración y ver en esa pantalla gigante, como tú bien has dicho, Javi, todos esos momentos, Marc ahí llorando y todo, y la verdad que fue una celebración increíble. Celebración doble, porque además de esa propia, luego también en línea de meta hubo también otro tipo de celebración, pero la más emocional y creo que la que nos tocó el corazoncito a todos, por supuesto, pues fue esa. Y ahora se acabaron las palabras bonitas. Vamos a meternos en polémicas y en debate. Pero bueno, ahí ya sabéis que hemos dado nuestra opinión, que la verdad que fue una celebración impresionante, pero hay dos detalles que queremos tratar, pero a modo de debate. Como ya tratamos la semana pasada con el número de títulos mundiales y
esa obsesión ahora que ha surgido por esconder los de categorías pequeñas. Claro, yo esperaba que quizás Mark en algún momento saliese con el 9. Yo creo que, pero al final ha delegado por completo la celebración. De hecho, él dijo que no sabía nada y creo que también MotoGP o Dorna deben de haber presionado para que eso sea así. Es decir, de la organización se encarga Dorna, junto, entiendo que también Vertical en este caso, la empresa de management. Sí, bueno, tú lo sabes, Javi, por Adrián Huertas el año pasado, que al final te tienen que aprobar la celebración. Correcto, Tú no puedes hacer una celebración así porque sí. Correcto, te la tienen que aprobar. El sitio en el que se hace, evidentemente, es ubicado por Dorna. Quien lo prepara es en conjunto, digamos, el contexto personal del piloto con Dorna, porque al final hay cosas logísticas que hay que resolver, desde planos de cámara, desde patrocinadores, que no sé si fue casualidad o no, pero bueno, lo hicieron con el fondo de Estrella Galicia. No sé si estaba puesto exactamente así. Una Estrella Galicia que además era muy protagonista porque el casco era rojo, pero el logo de Estrella Galicia estaba. Lo cual me llamó la atención. Pero bueno, que tienes que acordar absolutamente todo. Desde dónde se va a situar esa pantalla, qué va a hacer Mark, qué va a hacer cada persona que esté ubicada. Entonces, no sé, a mí personalmente me gustó. O sea, sí que es verdad que eché en falta que no se celebrase el 9º título, pero creo que también lo camuflaron de una manera bastante elegante con el más que un número. De hecho, me pareció como se acabó el debate del 7 y el 9, ¿sabes? O sea, me pareció darle una vuelta de tuerca más porque todo el mundo que lo estábamos comentando estábamos discutiendo que si 7, que si 9 y al final un equipo de marketing bien preparado creo que te lo lleva más que un número. Dejaros de 7 y 9. Este título es más que un número, me pareció súper acertado. Y en general a mí la celebración, no sé, creo que pocos peros le podría dar, porque podría haber elegido el camino de hacer la épica, es decir, yo qué sé, podría haber sido como si fuese un superhéroe por el brazo, pero se lo llevó todo a lo personal. Desde el brazo, esta lesión le podría haber pasado a cualquiera, soy una persona que ha sufrido mucho y quiero que lo veáis. Quiero que sepáis lo que significa este título. No sé, yo por mi parte creo que realmente muy pocos peros le sacaría a la celebración. Lo del micrófono también me gustó mucho, que fuese microfonado desde el principio, me pareció muy buena idea. No sé, a mí me gustó. La verdad que sí, no, para mí tampoco le tengo que poner ningún pero a ese tipo tipo de celebración que se hizo. Lo del micrófono sí que me sorprendió, ¿eh? Fue algo que tampoco es algo muy habitual, creo, corregirme si me equivoco, pero las anteriores celebraciones y todo eso no se ha llevado ningún tipo de micrófono ni nada. Y se solía poner el sonido del onboard, pero no un micrófono. Exacto, y fue algo novedoso que creo que quizás a lo mejor en las próximas celebraciones de los próximos años de los campeones del mundo pues lo podemos ver, pero estoy con Javi, ningún pero para ponerle este tipo de celebración, la verdad. No, en ese sentido. Tú sí que tienes algún pero, ¿no, Álvaro? No sé, te veo la... Claro, a ver. Te veo la cara y no te veo del todo. Porque es que yo esperaba que Mark fuese, digamos, a enfrentarse a Dorna y a sacar un 9. Sobre todo por lo que significa para Mark llegar a 9 títulos. Que no hay que obviarlo. Ha igualado a Valentino Rossi. Ya, pero bueno, yo creo que para él realmente significa algo simbólico. Significa mucho más lo que ha vivido, yo creo. Hubiese sido una tontería ponerse a hacer una polémica, ¿no? Te robaría protagonismo al final Valentín. El propio Valentino Rossi te robaría protagonismo si tú le das esa importancia. No, y también estuvieron muy acertados, con lo de más que un número. Sí. Y como tú dices, al final se fijaron más en el lado personal y en lo emotivo y en lo emocional antes que centrarse en pues, historias de superhéroes. Y pero luego... no sé. O sea, es que al final llevártelo a eso yo creo que hubiese sido un error. Puede ser. Pero luego también hubo otra cosa, otro detalle que no habíamos visto nunca en una celebración, al menos en pista, o que yo recuerde, que es el colocar la placa en el mismo momento en el que matemáticamente eres campeón del mundo. Yo creo que eso ha sido, no lo sé, pero claro, cambian la torre de campeones, eso siempre se hacía en la gala de campeones, es un momento en el que es menos visible porque la gala de campeones no se retransmite, o sí que se retransmite. Sí, claro. Vale, pero lo que quiero decir que en plena carrera evidentemente el engagement que puedes tener es mayor, no sé, creo que
no me parece desacertado tampoco. Es un buen momento para hacerlos, como es el momento en el que me he coronado como campeón del mundo y aquí lo dejo. Luego, evidentemente, también las fotos cambian mucho. O sea, toda la imagen, los planos, todo cambia mucho. El tener ahí a todo el equipo, al propio circuito, Es que la foto que hemos visto de Marc tumbado sobre el trofeo es increíble. va muy del duro. año, Es increíble. Las imágenes que han salido son increíbles. Y al final también los demás pilotos han respetado muchísimo la celebración, no le han robado protagonismo. Es difícil que se hubiese podido hacer mejor, yo creo. En este sentido, creo que tanto MotoGP como el entorno de Marc, no sé quién habrá tenido más peso en esta celebración, supongo que el entorno, creo que realmente han estado muy, muy, muy acertados. Todo el ámbito personal, respetaron que estuviese, o sea, que luego las imágenes saludando a Santi Hernández, a todo el equipo de Honda, a Carlos García, su fisio, es que fue respetar que ese momento fuese personal, familiar y único. Entonces, creo que ha estado a la altura de lo que significa el título, porque nunca sabemos si se podrá volver a repetir otro título más. No sabemos qué depara el año que viene y hay que vivir esto como algo que ya no se va a volver a ver. Exacto. Esta segunda celebración, yo lo denomino así, como he dicho antes, también me sorprendió, ¿no? Porque esto, como bien ha dicho Álvaro, que recordemos, nunca se había celebrado esto antes. A mí lo que me surgió un poquito la duda es si luego en la gala de campeones volverá a poner el trocito de placa en el trofeo, o esto ya no va a ser así, van a salir el trofeo y le darán la medalla y punto. Porque creo que también es un momento que hemos vivido todos los años, ¿no? Ese momento icónico de poner la plaquita ahí en el trofeo, pero ahora ya que la ha puesto aquí en Japón, no sé si se la quitarán y la volverán a de nuevo a repetir. O que intente levantar el Mostrenco ese. Bueno, ayer hizo un mini gesto de ¿qué hago ahora? ¿Levanto? ¿No levanto? O sea, que cambié un poco. No sé, o sea. Yo para mí, mejorar. Para mí lo dejaría aquí en Japón y punto. Que en la gala de trofeo que le den la medalla y se haga la foto junto al trofeo y listo. Yo para mí creo que, como bien habéis hablado, todo lo que ha salido, las fotografías, lo que se vio en la retransmisión de la señal internacional, todo fue espectacular y para mí yo lo dejaría ahí y listo. Yo, por ejemplo, sí que pienso que más o menos lo mismo, que ciertos protocolos como este, que son típicos en MotoGP, en la Fórmula 1, en el mundo del motor, de dejar que el trofeo no lo tenga el ganador hasta que es la gala de campeones, yo creo que ese protocolo nos lo podemos saltar perfectamente. Porque la gala en el sentido de que no haya, igual que en el fútbol o en el baloncesto y en muchos torneos, de que tú según ganas te dan el trofeo, lo levantas y haces la celebración allí mismo. Estábamos más acostumbrados a simplemente pues esas celebraciones más especiales, un poco más icónicas que vemos en el mundo del motorsport, pero en este sentido yo creo que darle ese plus de también el trofeo mucho más. Nos genera mucho más. Una cosa, imaginaos esta celebración en Misano. Nada, o sea, habría sido una locura. Si sacó el mono, yo ya no quiero saber si. Yo lo he estado pensando, pero digo, me voy a callar mejor para no liarla, digo, me cacho. Qué leche. Pero conforme lo estabais diciendo, me lo estaba imaginando en mi mente. Bueno, lo dejamos como un caso hipotético. Rossi casualmente se tenía que ir, que luego había atasco. Lo dejamos como un caso hipotético y no sabemos lo que habría pasado, pero hubiese sido curioso. Yo sí quería añadir a esto una pequeñita cosa y también aplaudir a la prensa española, porque las portadas de esta semana, del lunes, han sido todas para Marc Márquez. Algo que, chapó. Es cierto que cuando hay jornada de fútbol y se sabe que el fútbol es el deporte rey en nuestro país. Y le llegan a dar protagonismo al Barça líder. Sí, pero Barça, por favor.
Sí, pero bueno, hemos tenido un derbi madrileño, que vale, pero yo creía que iban a optar por ese tipo de portada, por el tema del derbi y de tal, pero cuando me levanté esta mañana o el lunes, que cuando estamos grabando esto, vi todas las portadas y oye, chapo, porque todos Por los cierto, periódicos... hablando de derbi madrileño, que me has recordado la manita, sí que hubo un detalle que no lo has nombrado y me acabo de acordar, Álvaro, que él la foto la celebró así. Así Ah, sí, o... sí, sí. Él Sí, sí sí, que sí. puso con la mano 9 títulos. Sí, sí, No sí. recuerdo cómo los puso exactamente, pero cuando le hicieron una foto delante del título y él, las manos eran 9 títulos. Es Entonces, verdad. la puntillita ahí sí que se queda. De dejar que él se considera 9 veces campeón del mundo. Así que bueno, sí que dejó ese matiz, que creo que significa bastante, la verdad. Que Así sobre que lo que nada, decía Fran, si nada, quieres eso. terminar. Sí. No, nada, eso, que chapo también por la prensa española, que como he dicho, ¿no? Siendo el fútbol el deporte rey en nuestro país, porque se saquen todos los periódicos la portada Mar Márquez es alucinante, ¿no? Cosa que no se hizo, por ejemplo, cuando Pablo ganó la Indy 500, pero no me voy a meter ya ahí en ese tema. Pero es Lo de, también un poco lo que decimos, que ha trascendido todo ese claro, o sea, título. y lo de deporte rey, o sea, sí, evidentemente el fútbol es deporte rey, pero tú vete a cualquier circuito como este fin de semana en Aragón, en Superbikes, y la cantidad de afición real por el deporte, no por un equipo, sino por el deporte que mueve el motociclismo, es digna de que cope todos los titulares. O sea, Marc Márquez es que, o sea, evidentemente Rafa Nadal probablemente sea el mejor deportista español de toda la historia, pero ahí está. Pero también hay una cosa que igual aquí me meto en un berenjenal, pero en España tenemos mucho amor al ídolo, más que al deporte. ¿A qué te refieres? Si Marc en 4 años no domina tanto, se tiene que retirar, y no hay un líder claro español, en España no vamos a tener casi afición. Yo no lo creo. Pues Debate abierto. a Debate mí es lo abierto. que me dicen las Ya, cifras, porque ya es tienes que... clip, ya tienes clip, Valora, ya tienes clip. Pero a mí es lo que me dicen las cifras, porque tú, yo qué sé, yo que trabajo en redes sociales, cada vez que subo cosas de Márquez, éxito absoluto. Subo algo que no sea de Márquez, nada. Sí, o sea, en eso estoy de acuerdo, que se reduciría, sí, pero tú vete a un circuito. En un circuito va a seguir habiendo gente. Sí, pero no tanta como, o sea, me refiero, te pones a comparar No va a España con haber tanto Inglaterra, fan, claro, pero o yo qué sé, el Mundial de Superbike en Inglaterra llena. En Motorland no había mucha gente. en grada no, pero en paddock sí. Pero Para lo que es Superbike y donde está Motorland, es sorprendente. Las sí, que luego es gradas, cierto que Jerez, por ejemplo, sí que se llena. claro, las gradas en un circuito es muy complicado de llenar, a no ser que sea MotoGP o Fórmula 1, es muy complicado de llenar, hay que ser conscientes. Pero la gente que mueve, tú te vas a un junior y la gente aficionada va, no conocen a ningún piloto, pero los moteros van. Mm. Vas a un SBK y más de lo mismo. Vas aquí en Valencia, que lo tengo al lado, vas a un fin de semana de Copa de Turismos de coches y está la grada llena a base de, sí, evidente, o entradas muy baratas o gratuitas, pero que es o sea, la gente dice, me aburro un fin de semana, me voy a ver coches o motos, porque les apasiona de verdad. Y creo que Marc evidentemente, ha generado la pasión por ídolo juntada a la pasión de un deporte que los que lo vivimos desde dentro y nos apasiona sabemos lo que supone pilotar una moto. O sea, que lo que hace es increíble, es un elegido. No sé, yo creo que realmente, evidentemente, cuando falte Marc en el campeonato, costará de nosotros tener ese engagement en el campeonato como españoles, pero tenemos que considerar el motociclismo como un país pionero y líder en el motociclismo, yo creo. Y la suerte de que en el motociclismo, afortunadamente, tenemos muchísimos pilotos españoles. No hay otros, a lo mejor, deportes de motor que tengamos tanto. Lo de tirar, permitirme al campo de Fórmula 1. El día que se retire Fernando Alonso, o como fue ese primer retiro, solamente se nos quedó Carlos Sainz. Si por un suponer, digamos que Fernando se retire y al siguiente lo hace Carlos, no tenemos ahora mismo ningún piloto español entonces en Fórmula 1. Creo que se seguiría viendo la Fórmula 1, creo que ya por afición y por todo lo que generó ese boom allá por el 2005-2006, pero
obviamente se echaría mucho en falta, ¿no? Esto creo que en motociclismo, en el caso de MotoGP, no pasa eso, ¿no? Marc se retira, pero tenemos ahí a más pilotos españoles que estén luchando por un título, que estén luchando por victorias y tal, eso ya es un poco aparte, pero sigue habiendo ese tipo de pilotos ahí españoles y creo que eso es un muy buen beneficio que tiene el Mundial de MotoGP. Claro, pero yo le digo también que si te paras a mirar otros deportes como el tenis, Carlos Alcaraz ahora está ganando también. Ahora hay mucha gente atenta del tenis. Pero el año pasado y un poco del anterior, como no estaba dominando, casi nadie seguía el tenis. O sea, Pero me porque parece que al final estamos en un también, país de seguir por moda a veces. sí, está claro, pero eso siempre va a pasar. Díselo a Turquía con Toprak. Sí, pero es que Turquía ha creado mucha afición y yo creo que por el hecho de ser mundial de Superbike te hace que tengas una afición mucho más fiel. Sí, Y en Inglaterra tú te vas y es que en todos los circuitos llenas. sí, eso es cierto, eso es cierto. Inglaterra es un caso especial. Y a mí lo que me pareció brutal ya es que MotoGP tuviese menos afición que el británico de Superbike. Ya. O sea, eso ya sí que es para mirárselo. Pero bueno, nos estamos desviando y Sí, bastante. hay un tío italiano que Y, está reclamando, está tocando la sí, puerta. sí. Que Hubo una carrera, ¿vale? Para hubo que una no lo carrera con sepa. un tío italiano que ya perdió media hora con el título de Marc y hizo algo el fin Y de con semana. nosotros también lo está perdiendo. Sí, sí, hizo algo, hizo algo. Le hemos dado mucha cera y se merece un Sí, espacio, un capitulito dentro del podcast, que la gente deslice y vea de nuevo Pecco Bagnaia ha ganado, ha hecho doblete en Japón. Vamos a hablar de carreras porque hubo carreras, no os preocupéis. Aquí no estaba solo Marc Márquez. Pecco Bagnaia, que en un año que pues el infierno que ha vivido más durante 4 años, pero no tan malo, pero también de oscuros, muy oscuros, y que ha ganado en Japón sorpresivamente, con dominio, realmente, y que se supone que tiene piezas de la 24, también dice que son piezas que ha montado Marc, que no son de la 24. Estamos un poco como cuando Daliña y Tardozzi se contradecían, pero la parte buena es que por lo menos Pecco Bagnaia ha ganado una carrera sin causas externas. Yo de verdad que no entiendo nada. Es que estoy perdidísimo, Es te lo digo de verdad, increíble. no es una crítica, es que estoy perdidísimo, es que no entiendo nada. O sea, no sé si hay algún precedente de una situación tan rara. Porque esa moto la había probado ya. O sea, la mezcla esta rara de la 25-24 ya la había probado. Entonces no entiendo absolutamente nada. Y que luego está el tema de los discos de freno. Que en Indonesia sabremos si esa moto va bien o si eran los discos de freno más grandes. Porque Motegi es uno de los circuitos. Porque de nuevo montó los 355. Sí. Pero claro, Y ha también sido cuando más. Pero claro, ha hecho un doblete antes. pero también los tuvo que montar en Austria. Y fue bien en libres, pero luego no en carreras. Pero en un circuito como Austria también los hubo. O sea, no estoy seguro, Yo pero de verdad seguro que que no los entiendo, tuvo que no montar. entiendo nada. Sí, en Austria los montó. Pero tampoco fue rápido. En libres sí. El Y libre, en entrenamientos sí. Entonces, a ver, en Indonesia, ¿qué pasa? Pero es que iba pilotando como si fuese otra persona. Sí, O sea, es que es un cambio tan radical que no lo he visto nunca en mi vida. O sea, una cosa de repente ir cruzando la moto, clavando la moto en apoyo, en frenada, cruzándola, como él sabe frenar, porque frenando es el mejor. O sea, no se le acerca a nadie frenando. No entiendo nada. En plan, esa moto la probó. No tuvo conclusiones. De repente ahora, en Transmisano, no sé si es que fue de decir, vale, no, es que se dio cuenta y se ha desbloqueado mucho mentalmente. O ahora veremos si han sido los discos. Yo de verdad que quiero que esté a este nivel, porque este nivel ha sido increíble. Sí que es verdad que Marc estaba muy desconcentrado, en plan, iba muy cauto, no se le notaba confiado, estaba más pensando en el campeonato, pero si tiene este nivel, es que está para luchar por el campeonato. Pero claro, hay que buscar una conclusión, porque para mí, tanto buenas como malas noticias sin una explicación son un problema.
Si ahora tiene una explicación a por qué ha encontrado estas sensaciones, es una solución. Si ahora llega a Indonesia y vuelve a tener problemas, lo que ha tenido este fin de semana es más confusión. Yo, por mi parte, me sorprendió también muchísimo, ¿no? El fin de semana que ha hecho Peko. Como tú bien dices, Javi, veremos si esto se queda en un espejismo aquí en Japón o en Indonesia. Volvemos a ver esto de nuevo, de que Peko esté ahí dominando y siendo la gran sorpresa de nuevo del fin de semana. Yo ojalá también espero de que esto no se quede solo en un espejismo en Japón, sino de que de aquí a final de temporada Peko esté a ese nivel y que ojalá el año que viene que también que lo siga estando, porque lo que queremos es luchar por el Mundial, que se pongan las cosas difíciles y que, bueno, pues hasta la última carrera en Valencia no se decida nada, ¿no? Pero esto este año no ha podido ser así. Llevamos viendo mucho tiempo de capa caída a Bagnaia y aquí en Japón pues ha sido un poco resurgir también, ¿no? Del piloto italiano y que ojalá pues en los siguientes grandes premios que de aquí nos queda a final de temporada que esté a ese nivel y que el año que viene pues lo esperamos también a este mismo nivel que ha representado aquí en Japón. También hay que decir que es como has dicho antes, Javi, que igual que la celebración y el lograr el título es caprichoso para Marc, también es caprichoso para Peko que justo gane cuando Marc gana el título, cuando parece que Marc está más desconectado. Entonces, ahora la duda es, en estas últimas carreras, ¿podemos ver un nivel real de Marc y aceptar que Peko puede luchar con Marc? ¿O realmente no es eso? Tenemos que decir que sí. O sea, es decir, hay que darle el privilegio de que o sea, ha hecho un doblete. Lo que ha hecho es una pasada. O sea, es un fin de semana de campeón mundial. Al final Peko tiene esto, que nadie puede, no podemos dudar de él porque tiene esta capacidad de solventar un fin de semana de esta manera. Pero la duda ¿es capaz de hacerlo 11 veces como Marc? O ya no sé cuántas han ido, pero una barbaridad. Que opine todo el mundo que nos está escuchando. Y entre todos sacamos una conclusión, porque yo no me atrevo. Ya no me atrevo. Si es capaz de este nivel... Al final, tú cuando das este nivel, la pregunta que tú como piloto te tienes que hacer es ¿por qué no lo das en todos los circuitos? Y cuando tú te haces esa pregunta y eres autocrítico, saber distinguir cuando hay circuitos, bien sea porque es que esta moto con Yamaha pasa, con Quartararo, de saber que es que mi moto en este contexto no funciona. En este contexto sí que funciona. Yo en este contexto no funciona. Pero si tú vas y vienes, tanto para bien como para mal, eres capaz de hacer un doblete o eres capaz de caerte y no puntuar en un fin de semana, como pasó en Misano, tienes un problema si no eres capaz de distinguir por qué. Entonces, yo ya me he visto esta película, ¿sabes? Ya me he visto la película de He encontrado sensaciones, que lo ha dicho él. Y ahora sus 2 últimos posts de Instagram son de tranquilidad absoluta. Y espero que sea real. Pero no entiendo cómo puedes pasar del 15 a hacer un doblete. Es lo único que ese efecto goma, al final, nunca me fío de los efectos goma, porque no hay un progreso natural. De repente en el test encuentras algo, pero ¿qué? ¿Qué has encontrado? Si tiene la respuesta, yo sí que le espero hasta final de temporada luchando por dobletes. Yo lo mismo, o sea, creo que no se puede añadir más nada a lo bien que lo has explicado, Javi. Y es eso. Veremos, como he dicho antes, si esto es flor de un día o se queda ya para el resto de lo que queda de temporada. Y por supuesto, si vamos más allá, ¿no? Para el próximo año. Y luego, igual de caprichoso también, es Honda, que vuelve al podio el fin de semana que Marc Márquez gana el título. Joan Mir, que ha pasado también este año y los otros, pero yo diría que incluso este año ha sido aún peor, porque tenía armas, pero la han tirado, ha tenido mala suerte y ha logrado por fin un podio. Honda parece que va dando sus pasos, pero a mí, por ejemplo, me da la sensación de que todavía no están asentados para, por ejemplo, luchar con Marco Bezzecchi, que luego ya más tarde repasaremos ahora después de hablar de Honda, o con KTM. Me parece que están mucho más asentados KTM y Aprilia.
sin lugar a dudas. Pero también creo que Honda está consiguiendo una cosa súper interesante, que es, lo primero, que consolidar todos los pasos. Al final también Motegi es una muy buena oportunidad para consolidar un paso. Tienes a Nakagami rodando allí constantemente, tienes datos, tienes la fábrica cerca para tener todas las mejoras. Es un lugar perfecto. Y están haciendo una cosa que no sé qué opináis, que están haciendo una moto competitiva sin perder la esencia. Porque si os dais cuenta, es una moto que se sigue conduciendo, o sea, cuando frenan es una moto inestable, pero es inestable y es capaz de ir rápida. Entonces están encontrando una esencia personal, no Yamaha que está cambiando todo de golpe para intentar reencontrarse, están acoplándose a todas las necesidades que hay hoy en día, pero manteniendo esa esencia Honda de moto agresiva, moto difícil de conducir, pero que es rápida. No sé, a mí me ilusiona. De cara a 2027, Honda siempre va a tener mi tranquilidad, porque creo que una fábrica tan grande, los pasos que da son siempre fiables. Sí, yo creo que también en 2027 tengo esa esperanza de que Honda esté de nuevo luchando por victorias y por victorias y por mundiales. De cara al año que viene, creo que esto no va a ser así. Va a ser otro año de transición, de ir mejorando pasito a pasito, piano a piano. Y de nuevo ese cambio de reglamento que va a haber en 2027 y tal, creo que ahí Honda es donde puede entrar de nuevo en la pelea por victorias y quizás luchar también por el título mundial, que ojalá que esto pase así porque estaría súper bueno de que tengamos todas las marcas ahí luchando por ello, que al fin y al cabo es lo que queremos, pero de momento Honda no está en ese mood y tiene que ir cambiando las cositas, como hemos visto este fin de semana con ese podio de Joan Mir, que yo viendo la carrera, cada vez que lo enfocaban, digo, madre mía, cómo se caiga Joan. Digo, con tantas veces que lo hemos visto o que lo han tirado. Se caiga por el humo que no hemos nombrado de Bagnaia. Exacto, o el aceite, que incluso se decía durante las transmisiones, digo, si se cae por el aceite, digo, esto ya es mal del demonio, de que si Marque va por detrás de Pecco no se cae y Joan sí, digo, yo ya no sé qué hacerle al piloto mallorquín, pero bueno, me alegro muchísimo del podio de Honda, por parte también de Joan, y que ojalá en estas próximas carreras de la gira asiática o en Valencia, quizás creo que podamos verlo a lo mejor de nuevo en el podio y el año que viene, como he dicho, de nuevo ir mejorando, pasito a pasito, todo de cara enfocado a ese 2027. Yo sobre lo que comentabas, Javi, de tema de desarrollo y sobre todo a nivel de aerodinámica, sí que creo que tienes razón, pero también creo que las marcas por fin se han dado cuenta de que tienen que desarrollar su moto. Porque si te paras, aunque llega tarde, Sí. porque ya ya se va a terminar la normativa el año que viene, pero me da la sensación de que ahora estamos viendo ya unas motos que van llegando piezas, pero piezas adaptadas a la moto. Y antes era, o daba la sensación de copiar esas piezas que sacaba Ducati y pegarlas en su moto. Sí. Y tú ves la Honda y además ves una moto como muy compacta. No sé si te da también la sensación de ver una moto bien conformada. Sí, a mí también. Que antes la Honda eran coherencia. Unas aletas, otras aletas detrás, una pequeña modificación en el carenado y la misma moto desde 2019. Sí, ahora se le ve una coherencia a la moto y que está diseñada con un porqué. No es, sobre todo porque al final han descubierto que la clave de Ducati no estaba solo en la aerodinámica. Había más cosas de diseño de esa moto que la hacían especial. Y ahí creo que también Aprilia ha sentado la base de ir por su propio camino. Sí que es verdad que ahora lo que veo es que es un efecto embudo, que ahora todo camino que quiera seguir una marca acaba haciendo pa y te acaba llevando prácticamente a la misma conclusión, como todos los caminos llevan a Roma, ¿no? Entonces sí que ves cosas parecidas, marcas buscando, pues por ejemplo Yamaha buscando un V4 y ves cosas que se van asimilando entre marcas, pero realmente creo que el paso de Honda está siendo constante. No, en ningún momento alguna carrera han tenido algún desliz de que no encuentran el ritmo
El que sí que le está costando últimamente es Zarco, pero si mal no recuerdo, creo que asumió el rol de mantener, de no desarrollar, o sea, no recibir piezas para comparar, creo, que asumió ese rol. Si eso es así, que él no esté progresando y las oficiales sí, es una buena noticia para Honda, porque realmente les puede que estén haciendo test constante, en todas las sesiones puede que estén haciendo un test, y lo cual me parece además también a nivel de equipo, o sea, por parte de Zarco, de un Solidario. compromiso. Sí, de asumir tu rol. O sea, me parece, yo ya te digo, siempre quiero gente así en la parrilla, gente que sabe trabajar. Y quién sabe de cara al año que viene si Honda puede consolidarse estando en ese top 5. No luchar por victorias, pero un top 5 constante creo que sería, quién sabe, realista. Y después también hay que hablar de Aprilia, que no han tenido desde luego el mejor fin de semana, porque Jorge Martín se pasó de frenada en la sprint, se cayó y él mismo con su propio cuerpo chocó contra Marco Bezzecchi. Y ya no solo eso, sino que además se quedó en mitad de la pista y le esquivaron todos como pudieron. O sea, una escena terrible y que realmente tenemos suerte de tener a Jorge Martín con solo una clavícula rota. Sí, yo me asusté muchísimo viendo el accidente. Las imágenes, hasta que no se vieron las fotos, no se entendió exactamente lo que pasó. Una cosa no quita la otra. Creo que comete un gran error. No, con la calma que está intentando tener fuera de pista, creo que te la tienes que llevar luego a pista, esa calma. Si no clasificas bien, no te preocupes que llegará. Aunque se esté encontrando con la moto y ya quiera dar un paso e igualar a Marco, pero creo que comete un gran error en esa acción. Y es verdad que luego encima los errores los está pagando muy caros físicamente. Por suerte, esta lesión o sea, en Australia podría casi volver, yo creo, con muchísimos dolores, aunque no creo que sea necesario. Pero hemos tenido un milagro. O sea, de nuevo, igual que hemos dicho, título de marca histórico, cada vez que un piloto se salva, lo tenemos que celebrar y lo tenemos que recordar para no olvidarnos de lo peligroso que es este deporte y de cómo una acción normal, entre comillas, como es este tipo de caídas, de choques, alcances, que nunca acaban mal, pueden acabar muy mal, porque el chocar con el cuerpo contra una moto es increíble, ¿eh? Sí, fue un momento que a todos nos encogió el corazón, ¿no? Porque un golpe así temíamos lo peor. Yo recuerdo de ver, no sé si era Martín o Bezzecchi, pero ver uno de los pilotos, uno de los dos, rodando ahí sin parar en la grava. Y obviamente ya conoces muy bien los que somos muy aficionados al deporte motor y sobre todo al motociclismo y vemos este tipo de accidentes y esa imagen, es inevitable, creo que pensar que se te viene a la mente el peor pensamiento de todos, ¿no? Creo que es un poco inevitable y eso me pasó a mí viendo creo que fue en la sprint, ¿no? La del sábado, sí. Sprint, sí, del sábado. En la carrera del sábado. Luego es cierto que a Bezzecchi, si no me equivoco, solamente fue un golpe ahí en la pierna o en la rodilla y la peor parte se la ha llevado el propio Jorge Martín, que como estoy de acuerdo contigo, Javi, como bien has dicho, fue un error totalmente de piloto, de esa pasada de frenada y obviamente cuando estás ahí, te pasas de frenada, no controlas la moto, eres un absoluto pasajero y te llevas todo lo que hay por delante, ¿no? Haces ahí el juego de los bolos. Llueve sobre mojado para Jorge Martín, que ojalá de aquí a final de temporada lo podamos ver de nuevo encima de la moto y si no es así, pues que se espere a recuperarse al 100% de nuevo y preparar ya la próxima temporada. Y ya no solo eso, es que al final es que es la cuarta lesión en un año. Es que hablamos de Marc, de todo el sufrimiento que ha tenido. Está a la altura pero, de sus lesiones. Y yo incluso diría que está peor Jorge ahora mismo. O sea, en un año es que ha tenido lesiones gravísimas. O sea, sí, está. O sea, a nivel de lesiones como tal, probablemente la de. Yo creo que la de Marc fue más de desgaste.
Sí, de error de volver tan pronto, que lo Claro, dijo. O sea, a nivel de lesiones, para un piloto es de los peores años que yo recuerde que yo haya visto. yo no recuerdo una cosa así. O sea, sobre todo teniendo en cuenta lo de Qatar, Sí, que venía de otras dos y también se podría haber quedado en el sitio. sí, literal. Literal. Yo aquí, ahora que estamos hablando aquí de esto, lo que te quería preguntar, Javi, mentalmente, ¿cómo trastoca esto un piloto como Jorge Martín, campeón del mundo, de que A ver, vienes de un año de ganarlo todo, de ser obviamente el campeón del mundo, y a tener un año tan extraño, tan aciago ahora me como el preocupa que está menos teniendo? porque la clavícula se va a recuperar rápido. Pero de todo el año, vamos, yo creo que puede contar con o sea, 3 y 4 y 5 manos las veces que ha tenido que pensar en retirarse. 100%. Eh, Recuperarte es confiar en que tienes un motivo por estar ahí. Si él cree que sigue teniendo un motivo y sigue teniendo un sentido subirse a una moto, realmente recuperárselo va a ser sencillo, entre comillas, porque va a querer volver. Los problemas vienen cuando dudas y tienes que resolver dudas. Ahora yo creo que eso no pasará. Pero sí que creo que tiene que ser muy paciente. Muy paciente. Creo que Mark se lo está intentando lanzar al final. Desde el respeto de él no es nadie para opinar, que lo dijo este fin de semana, pero reconociendo que él sabe por lo que está sucediendo, que tiene que tener mucha paciencia. Mucha paciencia para volver, para encontrar sensaciones, para volver a ser el que era, dejar pasar el tiempo, dejar pasar los años prácticamente, reiniciar desde un punto en el que sabes que no es el que te pertenece, pero llegaste a la cima y ahora estás en lo peor que te puede pasar porque son lesiones. Y creo que esa paciencia a lo mejor es lo único que está pecando cuando vuelve, de tener ese punto de asumir dónde estoy, no clasifico bien, no pasa nada, me mantengo aquí, intento hacer remontadas como por ejemplo hizo en Balatón, no intentar salvar los papeles tan rápido, porque al final son cosas que pueden pasar, ¿no? Pero siendo él, no te las puedes permitir porque sabes que el cuerpo no te responde bien, se rompe fácil y creo que ahí a lo mejor sí que tiene que aprender, pero mientras tenga un motivo, realmente la recuperación psicológica, mientras tiene un entorno sano, un entorno cercano, una tranquilidad también luego a nivel laboral, que evidentemente es importante siempre, y yo creo que no es preocupante cómo pueda recuperarse mentalmente. Lo va a pasar muy mal, pero no es algo de lo que haya que preocuparse como tal. Y con esto, si queréis, cerramos MotoGP, pero no acaba aquí porque tuvimos también Moto 2 y Moto 3. En Moto 2, Dani Holgado, que el año que viene que se preparen, ¿no? Es que es súper sorprendente la temporada que está haciendo. O sea, me refiero, está ya en top 5 pilotos con más victorias de su primer año de Moto 2. Había igualado ya a Alex Rins, creo, a varios, o sea, nombres de Marc Márquez, Raúl Fernández, o sea, gente que ha hecho barbaridades en su primer año de Moto 2. Hay que tenerlo muy en cuenta, no solo de cara al año que viene para el campeonato, evidentemente, sino como un piloto con posibilidades de dar el salto a MotoGP de cara a 2027. Está consiguiendo victorias con neumáticos Pirelli, que en 2027 va a llamar la atención. Yo lo único que pienso después de ver los resultados de Holgado es el problemón que tiene Aspar. Teniendo a David Alonso y a Daniel Gado, problemón bueno y malo. Van a tener que soltar a uno de los dos a MotoGP en 2027. Sí, pero Sí, claro, si Dani Holgado puede pasar siendo español. ese es el tema. Porque si no sería David Ese Alonso. es el problema que veo. Que no se convierta ese gallinero en un problema. Porque si se genera el año que viene una situación parecida a la de Diogo, de interés porque el piloto es rápido, pero también la bandera llama la atención, David Alonso como colombiano, y luego tienes otro piloto, en este caso era Manu González, que no es compañero de Diogo, español, haciendo resultados y le cuesta mucho encontrar una oferta de MotoGP, ahí Aspar va a tener un problema. Yo creo que ahí el tema de las banderas y todo esto
Ha surgido la polémica, pero tengo la sensación de que a futuro, no sé si el año que viene o el próximo o cuándo, pero creo que a futuro va a generar todavía esa más polémica, ¿no? Porque, como habéis estado hablando, tema de Dani Holgado o David Alonso, ¿qué vas a subir? ¿Por el talento del piloto que tenga esa oferta o vas a priorizar el tema de un poco del tema de la bandera que lleva? Yo creo que si el piloto se lo merece y tiene esa oferta, el piloto se lo merece y todo, creo que ahí no importa ni bandera ni leche, se subes y listo. A mí lo del tema de la bandera es que me genera un poco, no sé qué, una sensación muy extraña, ¿no? Que sí, que hay muchos españoles y todo, pero ostras, ¿qué quieres? No sé qué decirte más respecto a esto, ¿no? Si se da esta situación y se prioriza a David Alonso, que es otro gran pilotazo, de eso no hay duda, pero priorizan del piloto no solo tampoco su talento, sino más que nada también su bandera, eh, no sé, apague y vámonos, ¿no? No sé El mercado qué decir 2027 se esto. va a cotizar muy caro. El Muy problema caro. es dejarte campeones del mundo por el camino. Sí, pero es que no hay hueco para todos en MotoGP. Es que Ya, es todo ya, así. pero ahí es lo que hemos hablado muchas veces, hasta dónde priorizas el deporte y el show. Ya está. Ahora tiene que cobrar importancia el show si queremos que el deporte se mantenga. Buena frase. Es verdad. Y si os parece también hablamos de los tres candidatos al título, pero que Manu, a pesar de que los tres tienen esa irregularidad, que a veces me da sensaciones extrañas, sobre todo viendo a un rookie que está ganando. Y Manu González ya 34 puntos de ventaja, No, salvo catástrofe, el lo tiene único más o menos Diogo. controlado. El único Diogo que puede hacer Hmm. algo. Y yo creo que queda campeonato. Creo que no va a llegar tan fácil a Valencia con una distancia tranquilizadora. Hmm. Pero bueno, tiene margen de sobra. Y sigue Sí, siendo para mí el favorito. yo creo que aquí en esta gira asiática, en las 3 carreras, si no recuerdo mal, que nos quedan, creo que ahí quizás Diogo va a dar un pasito adelante y le va a recortar un poquito más de puntos a Manu González. Y como bien dices, creo que ese campeonato se va a disputar en Valencia. Y por último, la categoría pequeña, Moto 3, con David Muñoz, que estuvo sobresaliente, ganó con buena ventaja, seguido de Rueda y de Quiles. Rueda, que como venimos ya repasando, Tiene, no hay nada que repasar ya. tiene bola de partido. Y un Quiles que el año que viene, pues junto a Perrone, que a mí Perrone, desde luego, que me ha sorprendido muchísimo, porque para quien no lo sepa, es un piloto que viene de la Talent, no había probado una Moto 3 como tal antes, también estuvo en la Rookies Cup, pero no una Moto 3. Mientras que todo el resto de la parrilla sí que tiene experiencia sobre la Moto 3. Con lo cual, un punto muy a favor para Valentín Perrone. Sí, que el año que viene a él, Brian, Máximo, entiendo que David Muñoz tiene que estar en la lucha. Son, creo, claramente los pilotos que van a estar en los puestos de cabeza luchando por el campeonato. No estar solo en los puestos de cabeza, sino además luchando por el campeonato. Y con esto cerramos Mundial de MotoGP, pero pasamos al Mundial de Superbike, que nos estábamos reventados de levantarnos de madrugada para poder estar al tanto de lo que ocurría. Pero Mundial de Superbike en Motorland Aragón nos ha dejado un espectáculo increíble con Toprak y Bulega, vamos, con auténticas exhibiciones de adelantamientos. El nivel de los dos es de otro mundo. O sea, ver en persona cómo hacen reaccionar a la gente en un mundial de Superbike, que lo que hablábamos antes, que está mucho más vacío que un mundial de MotoGP, y escuchar cómo la gente se levantaba de los asientos. Al final parecía que se adelantaban por aburrimiento, porque, por decir, lo hablaba
lo hablaba en el paddock de que, analizando esta situación, de que parece que ninguno se fía del otro. Es decir, si me adelantas y si a lo mejor tienes un poco más que yo y te escapas, pues te vuelvo a adelantar. Y era un constante, no me fío de que tú tengas un poco más, y al final convierten todas las carreras en carrerones, porque van escapados y son los únicos que se pueden batir. Bulega creo que ha hecho un fin de semana increíble. Y Toprak, a nivel de pilotaje, adelanta en sitios que solo a él se le ocurren. Me parece increíble. Toprak es un loco. Encima de la moto se echa para abajo la visera y si me tengo que meter por aquí, por este huequito chico, por aquí me meto. Bueno, yo del Mundial Superbikes no he podido ver mucho tampoco este fin de semana por temas de trabajo, lo he ido un poquito escuchando más ahí estilo radio, ahí de fondo, pero el Mundial de Superbikes que está on fire, ¿no? Y con un Toprak que, lo he dicho varias veces aquí en el podcast y lo sigo manteniendo, se va a llevar el título. Yo lo mantengo así de esa manera. El año que viene va a llegar a MotoGP con el título de Superbikes bajo el brazo y bueno, otro fin de semana que tanto Bulega como Toprak nos han dejado unas batallas en pista espectaculares. Yo creo que además lo que se vio un poco más claro es que Bulega tenía más ritmo desde el principio, pero Toprak era capaz de frenarlo muchas veces. Sí, tiró de old school. Sí. Con Bulega. Bulega tenía la velocidad y Toprak tenía la capacidad de frenarle, de frenar más tarde, de ir pasado, porque iba mucho más incómodo, se notaba, sobre todo en la carrera 2, iba muy pasado, se iba largo, pero hizo lo que pudo. Hizo una antigua carrera de Valentino Rossi. Y Bulega al final no perdió los papeles, no perdió la paciencia, supo estar, supo aprovechar hasta el último momento, supo no frustrarse haciendo adelantamientos en la última curva y nos regalaron un espectáculo increíble, de verdad. O sea, quien pueda ir a Superbikes tiene que ir a disfrutar del campeonato. Se vive muy de cerca y realmente con luego un espectáculo que te devuelve todo el esfuerzo de ir a ver un gran premio, porque vale la pena cada vez que vamos. Y no sé, yo disfruté muchísimo de las carreras, la verdad. Y luego además que veías una diferencia en la última curva abismal entre Bulega y Toprak, porque la tracción de la Ducati se veía que era muchísimo mejor que la BMW. Y no es el típico caso que dices de, vale, recupera mucho en las frenadas porque en el resto de cosas va perdiendo. No, es que había una zona del circuito donde Toprak parecía otra categoría. Sí, toda la zona más revirada después del sacacorchos y toda esa zona le recuperaba un montón. Sobre todo mitad del segundo sector hacia final del circuito. Luego todo el primer sector que requiere mucha tracción, Bulega le sacaba un mundo. Fue carrera es que al final cuando vas a un fin de semana así en el que no hay un dominio de Bulega sobre Toprak o Toprak sobre Bulega exagerado, y disfrutas de carreras de toda la vida, ¿sabes? De carreras en una pole en la que los 4 primeros pilotos de Superbikes hubiesen hecho segundos en MotoGP. Que no vais a ver unas motos que no corren, no. O sea, que estáis viendo motos que con distintos neumáticos, evidentemente. Sí, que hay gente que a veces tiene también el concepto un poco raro de Superbike. Sí, como si fuesen motillos. y no. Yo tengo que decir que a mí me dijeron, no pensaba que sonasen tanto estas motos. Es que yo me quedé flipando cuando me dijeron. Joder, solo hay que estar un poco a pie de pista, de escuchar el pit limiter o la salida. O sea, es una esencia muy old school Superbikes y ostras, fue un placer estar allí y lo disfrutamos un montón. Y de verdad tenéis que seguir el campeonato, o sea, está súper interesante. Es verdad que Toprak, yo también creo que Toprak se lo va a llevar, pero Bulega tiene muchas opciones, también quedan muchísimos puntos en juego todavía. Y si os parece, Super Sport, que Valentín de Vis logró la victoria en la primera carrera y Canon Yu en la segunda, y Stefano Mansi que cumplió para seguir aferrado a un título que parece ya suyo.
Sí, bueno, tenía posibilidades, creo, si ganaba las 2 carreras este fin de semana. Pero bueno, lo tiene hecho. Al final hizo no cometer errores, conformarse con 2 podiums, creo, ¿no? Sí. Y al final eso es lo que te da un campeonato. No fallar en ese tipo de situaciones, no complicarte la vida, pero un super sport que ostras, muchas caras que cambian, desaparecen, aparecen, mucha inestabilidad en el campeonato. Realmente solo Mansi y Onju han estado constantemente luchando por victorias. He echado en falta nombres, Masia que apareció en la carrera 2, pero he echado en falta Ben Schneider, desaparecido por completo. Roberto García sufrió mucho, ¿eh? Roberto García sufrió mucho y se le espera también. Alberto Surra, que consiguió subir al podium en Misano, ¿fue? En el Junior, no. No, Vale, dices en debutó en Superbike. Superbikes, no recuerdo el circuito, disculpad, pero que consiguió hacer podium y ostras, me he hecho falta un pelín de estabilidad en la categoría. Gente que ponga contra las cuerdas a Mansi. Pero bueno, de cara al año que viene veremos quién ocupa esa categoría porque realmente está muy demandada y puede haber nombres muy interesantes, pero, jolín, no sé, esperaba un pelín más de Super Sport, bueno, sí, de Super Sport 600, aunque sea una mezcla. En Magny-Cours hizo el podio Alberto En Zurra. correcto, gracias. Sí, sabía que había un podium, pero no recordaba dónde. Y después 300, pues la locura de siempre. Qué locura. Dímelo a mí. Sufriendo por 4. No sabes ya dónde mirar. Sí, sí. Con Carter Thompson, que venció en la primera carrera, y Matteo Banucci en la segunda con una victoria un poco rara. 10 segundos en Super Sport 300. Que esperemos que le damos todo el mérito. Pero esto que pasa en 300 es muy, muy raro y en condiciones normales. Es verdad que se rompió. Por poner en contexto, o sea, Banucci todo el fin de semana hizo bueno, hizo la pole solo, ¿no? Sí, hizo un tiempazo. A nivel de pilotaje estaba marcando la diferencia. A mí lo único que me parece raro es que tú seas capaz de que se rompa un grupo de 17 pilotos, porque el último de ese grupo entró Gonzalo Sánchez, el 18º. Se rompa ese grupo, tú te quedes solo a 2 segundos y la distancia en la carrera cabe a 10. Pero cuando se rompió estaba mucho más cerca, estaba un segundo y poco, menos. Sí, o sea, se rompió por las caídas bueno, no recuerdo porque bueno, se cayeron Roberto Buis, Fernández, Buis, Carter Thompson, Salvador, se cayeron todos los pilotos más rápidos del grupo. Es raro y al final, o sea, yo no quiero acusar a nadie, pero te enfada, ¿no? O sea, vas allí y te enfada. Te enfada porque al final, yo en mi caso trabajo con pilotos de esa categoría, no me preocupa por ellos. Tenemos la cabeza muy tranquila de cuál es su sitio y dónde tienen que estar. Pero sí que te preocupa a nivel de organización, de cómo funciona, porque tú al final, para detectar si un equipo está haciendo algo fuera de reglamento, los equipos tienen que denunciar qué es lo que exactamente está haciendo ese equipo y tienen que pagar por hacer eso. Si no aciertan, ese dinero se lo quedan. Entonces, no me parece justo que no exista una revisión o que en este tipo de casos... Por oficio, ¿no? Sí, o sea, porque al final han subido las motos al banco de potencia algunas carreras, pero no es el banco de potencia el que te da las respuestas. Los detalles que marcan la diferencia son trampas que los equipos ven en el reglamento que saben que no van a poder detectar de manera sencilla. Y en este caso, Banucci a nivel de pilotaje marcó la diferencia, era el mejor piloto, ¿no? Por tanto, lo único que creo es que le sacó máximo un partido a las herramientas que él tenía. Y los pilotos no son culpables de nada porque son los últimos que saben lo que llevan. Pero me parece muy cantoso y que le quita mucha reputación a un campeonato del mundo, en este caso. Fue raro, cuanto menos. Pero por el resto, un caos y un campeonato que sigue abierto. Lo dejamos en que fue raro y ya está, para no... Sí, lo dejamos en que fue raro. Y bueno, que Beñat se mantiene líder en una carrera que podría haber sacado muchísima ventaja, pero que se terminó complicando, pero que tenía a todos sus rivales por el título fuera de los puntos, a todos.
Sí, O sea, se dio por un momento una situación. era la verdadera oportunidad de dar un golpe sobre la mesa, pero al final en un grupo tan numeroso tú cometes algunos errores, te hacen cometer algunos errores que te cuentan igual, porque al final que te saquen fuera de pista y que cuente como una track limit realmente me parece injusto, pero Bueno, es que sacaron una repetición de Beñat incluso levantando la mano. levantando la mano, son las mismas Y viendo normas para claramente que todos. perdía tiempo. Sí, y hay que gestionarlas de la mejor manera posible. Es injusto, pero bueno, le toca hacer una long lap y aún así ganó ventaja, se fue con más puntos de los que venía, por tanto eso siempre tiene que ser una buena noticia y se decidirá entre Estoril y Jerez. Va a ser muy muy luchado porque realmente tanto Buis como David Salvador como Carter Thompson tienen posibilidades reales de luchar por el título. Y ya sabéis, que os lo hemos dicho antes, pero ahora ya sí que os lo decimos, hicimos entrevistas allí entre boxes a Andrea Sibaja, a Pepe Osuna y a Beatriz Neila, contándonos un montón de cosas, un montón de detalles. Así Detalles del año que que, viene también, exactamente, de de cara a Sport la nueva Bike, la nueva categoría. Así muy que, interesantes. y también de pilotaje, sobre el Mundial Femenino. O sea que tenéis ahí contenido interesante que os iremos dejando estas semanas. Y con esto cerramos el repaso. También hay que destacar que Josep García, otra vez más, ha ganado. Aquel piloto que corría en la Red Bull Rookies Cup y ahora es la clara referencia de enduro. Y un fin de semana muy positivo para el motociclismo español, desde luego. Desde luego. Ha Así sido es. un buen episodio, además. Sí. Así que con esto cerramos. Os esperamos la semana que viene y ya sabéis, dejad un like si os ha gustado, comentad todo lo que queráis, todas vuestras opiniones, todo lo que pensáis y lo que queráis también que hablemos, que eso nunca está de más. Así que un saludo a todos y un abrazo. Un saludo. Chao. Chao.